la invitación, por la posibilidad de eso, de compartir, ¿vale? De compartir. Yo tengo claro y asumo que lo que yo digo no es ninguna verdad, es decir, no es la verdad, pero es mi verdad, momentánea, parcial, pero son algunos convencimientos que he ido construyendo en el último tiempo. Ah, Probablemente, sí. sí, No, dime. oye, Alberto, disculpa. En toda en el entusiasmo de que estás aquí, di por hecho que todos saben que dónde trabajas, que lo que estudiaste, que qué pasa contigo, pero es importante que lo sepan un poquito de tu biografía, por favor. Y ahí te dejo tranquilito. Ya. ¿Quieres que yo me presente a mí mismo? Ya. Sí, pues. Vale. Bueno, entonces, antes de comenzar con lo que les estaba planteando, eh, contarle, bueno, mi nombre es Alberto Moreno Doña. Silvia dice que soy español en Chile. Yo creo que ya soy chileno que de vez en cuando viaja a España. Llevo aquí casi la mitad de mi vida, así que me sé todos los garabatos, el sentido, cuándo usarlos, cuándo no usarlos, y además me encanta hacerlo, así que soy chileno, me siento chileno. No soy chileno porque no tengo doble nacionalidad, sino únicamente la residencia definitiva. He trabajado en muchos sitios. Empecé en La Serena, empecé en el ámbito universitario, empecé en la llamada Universidad del Mal. Después me fui a la central, ahí donde están ustedes, entiendo, ¿no? En la facultad. Después la Santo Tomás, después la Austral, después la Católica Valparaíso y ahora, y espero que definitivamente, en la Universidad de Valparaíso. Curiosamente, en una facultad que es la Facultad de Medicina. ¿Vale? Después les puedo explicar por qué eso, pero no tiene mucha importancia ahora, pero para mí es interesante. Y bueno, me muevo entre la quinta región y entre la cuarta región, donde estoy ahora, concretamente en Combarbalá. Acabo de llegar hace un ratito, porque aquí vive mi suegra y vamos a pasar aquí un tiempo. Hemos pasado casi toda la pandemia por estos lados. Soy profesor, o fui, no sé, de educación física, de eso me titulé en un principio. Después hice una maestría ahí en estudios latinoamericanos, ahí en La Serena, y después hice el doctorado en educación. Llego a Chile, Silvia. Si no, yo no estaría acá, si yo no hubiera conocido a Silvia. ¿Me Profesor escuchas, Silvia? Alberto, Sí, disculpe, se perdió un poco la conexión, no se escuchó las últimas que usted dijo. ahora sí. Sí, ahora se escucha. Ya, les decía que llegué a Chile gracias a que en España conocí a Silvia y a Carlos y por cosas de la vida terminé por estos lados. Así que nada, eso. Tengo dos preciosos hijos, comparto con una compañera maravillosa y ahora estoy acá cansado pero muy entusiasmado de compartir con ustedes. ¿Vale? Así que eso. Les comentaba para empezar que yo asumo lógicamente que yo no tengo la razón ni yo tengo la verdad y por lo tanto yo no quiero compartir eso con ustedes, pero sí quiero compartir cuáles son mis certezas que asumo que en algún momento van a cambiar. Y eso me gusta empezar porque lógicamente hace 10 años yo no estaba hablando de esto que hablo, de hecho no tenía ni idea de que esto existía, perdón, y por lo tanto eran otras reflexiones las que iba elaborando. Pero es interesante decir eso porque yo creo, esto no es una certeza, pero creo que llego a este mundo de la decolonialidad y la educación después de preguntarme por qué la escuela, a pesar de todos los discursos de innovación, a pesar de todos los discursos de gestión, de liderazgo, etcétera, sigue reproduciendo la misma lógica. ¿Vale? Es más, yo asumo, y puedo estar equivocado, que a pesar de que hay profesores y profesoras maravillosos, excelentes, que hacen su trabajo de manera mm, la institucionalidad sigue operando bajo los mismos cánones. Y esos que son diferentes se convierten en una excepción. Nunca logran que esa dinámica permee toda la institucionalidad de eso que llamamos escuela, ¿no? Entonces esas preguntas o ese cuestionamiento es lo que me lleva, no me lleva, me hace encontrarme, porque no es que yo lo buscara,
me hace encontrarme con algunos planteamientos que son los que quiero compartir hoy día. Quiero partir para contextualizar. Yo venía en el viaje, venía pensando, yo ya había preparado algunas cosas, pero venía pensando cómo poder contextualizar a un curso de gestión y liderazgo. Y me acordaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, de Educación 2020. ¿Vale? ¿Se acuerdan que hace cuánto? ¿Sería en los 2000? No, 2000 no, el 2009, 2008, por ahí, adquirió una relevancia en el país tremenda con Mario Bay. Y yo recuerdo haberlo escuchado en sus inicios, y él afirmaba que todas las escuelas cambiarían si es que cambiábamos el estilo de liderazgo de aquellos que dirigían las instituciones escolares. Y el tipo era, pero convincente, convincente. Te mostraba todas las evidencias científicas que había, etc. 6, 7 años después, él mismo empezó a darse cuenta de que eso que decía no era tan así y que se requería de otras cosas. Y se requería, entre otras cosas, y yo se lo escuché en algún momento, de que las personas que conformaban parte de esas comunidades se transformaran. Es decir, empezaran a darle un sentido diferente a la labor educativa. Pero claro, aquí hay un problema. ¿Desde dónde construimos sentido? ¿Eh? ¿Desde dónde construimos los sentidos? Y normalmente construimos sentido, no normalmente, construimos sentido desde lo que somos. Y a partir de ahí operamos algo que creemos que es bueno, en este caso para la educación. Y entonces viene otra pregunta, que ¿desde dónde nos hemos construido en aquellos que somos hoy día? Esa es la pregunta para mí central para esta reflexión, ¿eh? No para todo, pero para esta reflexión. ¿Desde dónde nos hemos construido? Y entonces aquí, yo llego a encontrarme por suerte, por esas casualidades que uno anda buscando información o viendo videos de YouTube, empiezo a encontrarme con Enrique Dussel. Enrique Dussel, que le escucho una conferencia y me hace cuestionarme un montón de cosas, ¿vale? Y me hace cuestionarme un montón de cosas. Y le escucho esa conferencia y me hace cuestionarme un montón de cosas en relación específica a desde dónde yo, Alberto Moreno, he construido eso que yo entendía o entiendo por educación, ¿vale? Y desde aquí es que entonces yo parto con compartirle algunas ideas que intentan relacionar eso que la teoría llama la decolonialidad y la educación. Cómo esos dos conceptos pueden jugar, ¿no? Pero insisto, esto parte de la idea de pensar desde dónde nosotros nos hemos construido a nosotros mismos. Y entonces en esta pregunta o en este cuestionamiento yo llegué, vamos, no es que yo llegué, eso ya existía, yo llegué a una serie de reflexiones que tienen que ver con, principalmente con el periodo colonial. Es decir, nosotros nos tenemos que asumir, y digo nosotros, como chilenos, como latinoamericanos, como occidentales, aunque Grossfogel diría como occidentalocéntrico, nos hemos construido, nos guste o no nos guste, a partir específicamente del periodo colonial. Es decir, la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que nosotros sentimos, la forma en la que nosotros hacemos, vienen de un periodo que comienza el año 1492, en el momento en el que comienza el mayor genocidio de la historia de la humanidad, concretamente en el momento en el que los españoles llegan a tierra, hoy día diríamos latinoamericana, pero en esos momentos se llamaba de otra manera. ¿Por qué parto por ahí? ¿O por qué partir por ahí, no? Porque es ahí donde se inaugura, es en ese momento donde se inaugura el proyecto civilizatorio de la modernidad. Si recuerdan ese proyecto de la modernidad, de la Revolución Francesa, cuando nos hablaban y nos hablan de igualdad, fraternidad y libertad, bueno, ese proyecto, desde sus fundamentos, no parte en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa estalla, pero ese proyecto parte concretamente en el momento en el que los españoles
desembarcan por estas tierras y cometen el genocidio que cometieron. Entonces, ahora, aquí hay una reflexión interesante que plantea Enrique Dussel y otros autores, que es que lo que opera en ese momento, o lo que llega en ese momento, no es solo el proyecto civilizatorio de la modernidad, sino también el proyecto económico del capitalismo. Y se asume que modernidad y capitalismo siempre han ido y van de la mano. Es imposible separarlos. Es decir, gracias a que van juntos, nace ese proyecto civilizatorio que hoy llamamos modernidad. ¿Gracias a qué empieza a operar ese proyecto civilizatorio? Enrique Dussel dice o plantea que ese proyecto civilizatorio nace al alero de una negación. Es decir, los españoles, los europeos en general, pero los españoles, se constituyen en garantes de la verdad gracias a que se miran en un otro que consideran inferior. Es decir, si no existiera ese otro, si no existiera, dice Enrique Dussel, ese espejo en el cual mirarse, ese otro que no es un otro igual al europeo, que en algunos casos, dicen algunos autores y autoras, ni siquiera es humano, si ese espejo no hubiera existido, el proyecto civilizatorio de la modernidad hubiera sido prácticamente imposible. Y cuando digo proyecto civilizatorio de la modernidad, digo capitalismo. Recuerden que en esa época España prácticamente no tenía intercambio comercial salvo en el Mediterráneo, un mar pequeñito. Lo que hace la llegada es abrirse, ¿cierto?, a un mar inmenso y empezar un intercambio comercial, bueno, no un intercambio, ¿cierto?, una expropiación comercial de todo aquello que se encontró en estas tierras. Entonces, eso es importante. La negación como principio basal del proyecto civilizatorio de la modernidad. No hay que olvidar que todas las grandes categorías de la educación hoy día, y incluyo en ellas la gestión y el liderazgo, nacen al alero del proyecto civilizatorio de la modernidad. ¿Vale? Lo dejo ahí como reflexión, después lo podemos discutir. Por eso yo creo que es importante, hago un paréntesis, empezar también a transformar las categorías y los conceptos desde los cuales nos adentramos en el mundo educativo. Pero bueno, ese es un paréntesis, ¿vale? La negación es el primer elemento que posibilita ese proyecto civilizatorio y no olvidemos también, hago otro paréntesis, que la institución escolar es hija predilecta del proyecto civilizatorio de la modernidad, que insisto, incluye los principios civilizatorios y incluye los principios económicos. Recuerden cuando la escuela surge, por qué surge y al alero de qué surge. Y surge principalmente a partir también de un proyecto económico que es principalmente el capitalismo. La escuela tal y como la entendemos hoy día, no otro tipo de escuela. ¿Vale? Primer principio, la negación. Profe, Segundo, disculpe, no me hace un poquito de ruido el tema del capitalismo, que en relación con, ¿a qué lo quiere relacionar usted que el capitalismo no es bueno para la educación? ¿O el sistema capitalista no es bueno para la educación? Bueno, después lo vamos a conversar. No solo no es bueno, es perverso. Es Desde su horroroso. punto de vista. Es el gran mal de la institución educativa tal y como la entendemos hoy día. Todo lo que yo estoy diciendo es mi punto de vista, efectivamente. Yo no puedo hablar por otras personas, pero estoy intentando fundamentar desde dónde yo construyo ese punto de vista. Y ese punto de vista se construye principalmente al alero de la necesidad de construir otro proyecto civilizatorio. Porque lo que ya sabemos y tenemos certeza más que suficiente es que este proyecto civilizatorio, al menos en las zonas, le vamos a poner diferentes nombres, en las zonas periféricas del mundo, en los márgenes de la sociedad occidentalocéntrica, no ha funcionado ni funciona. Hablo de África, hablo de toda Sudamérica y hablo de gran parte de Asia, ¿vale? Es decir,
Solo hay una pequeña parte que aparentemente, en donde aparentemente el capitalismo funcionó. Pero ya sabemos que tampoco funciona. Claro, pero esos ejemplos de que no funcionó, ¿están con datos respaldados? Todo lo que usted quiera, ¿vale? Ahí vamos a ir conversando y vamos a ir avanzando, pero déjeme avanzar un poquito. No me presenté, disculpe, Pablo por acá, disculpe. Perfecto, Pablo, no hay problema. Pero déjeme avanzar para entender la lógica, ¿vale? Para entender la lógica. Pero sí, mira, hay evidencias científicas para eso. Solo habría que mirar el número de personas que gozan en el mundo de esos principios de igualdad, fraternidad y libertad, como un elemento central, ¿vale? Como un elemento central. ¿Cuántas de todos los millones de personas que somos en el mundo, cuántos de esos gozamos de esos tres grandes principios del proyecto civilizatorio de la modernidad? Libertad, igualdad y fraternidad. Como un primer dato, ¿vale? Después podemos dar todos los otros que existen, ¿vale? Pero voy a avanzar. Primer principio del proyecto civilizatorio que nace al alero del genocidio es el principio de la negación. El segundo es una forma de entender el poder. Y esa forma de entender el poder es asumir que el poder siempre es dominación. Es decir, el poder existe para dominar a otros, ¿vale? El poder existe para dominar a otros. Por eso en este tipo de democracia que nosotros llamamos representativa, lo que nosotros hacemos es entregarle el poder a otro para que decida por nosotros. Ese es un segundo elemento de este proyecto civilizatorio. Es el concepto del poder entendido como dominación. Que lo podríamos traducir en términos educativos muy concretos y muy particulares, ¿cierto? El adulto que domina al niño, por eso quiere controlarlo, por eso no quiere que se desordene, por eso no quiere que sea revoltoso, y por eso nacen todas las etiquetas que conocemos en el mundo educativo, ¿vale? Todas las que conocemos, que yo no las voy a decir ahora, podríamos verlas después. Todas esas etiquetas surgen al alero de una lógica del poder que siempre pretende dominar a los otros, es decir, hacer de los otros lo que yo creo que tienen que ser y que representen la lógica que la institución escolar dice que hay que representar. Entonces, la negación y la dominación son dos fundamentos principales de este proyecto civilizatorio, que insisto, nace paralelamente y junto al proyecto económico del capitalismo, según la propuesta o las propuestas de eso que llamamos teorías decoloniales, ¿vale? Y por lo tanto, este sistema económico capitalista, centrado en la negación y en la dominación, se constituye en un sistema productor de muerte. No en un sistema de generación de posibilidades para el bienestar humano. No. La existencia del capitalismo requiere ineludiblemente de la muerte. La pregunta es, ¿de la muerte de quién? Porque muchos no mueren gracias al capitalismo. Nosotros en Chile tenemos ejemplos suficientes para poner al respecto. Entonces, el capitalismo, que después vamos a ver cómo se traduce en el contexto mundial, pero específicamente en el contexto chileno, una de las manifestaciones del capitalismo más actual es eso que llamamos neoliberalismo, ¿cierto? Que está basado principalmente no en una economía de mercado, sino en una economía de finanzas. Pero bueno, eso lo podemos ver después. Pero es importante entender el capitalismo como productor de muerte. Y si esto es así, significa, según las teorías decoloniales, que este sistema mundo en el que vivimos está cruzado por una línea que en el caso de Boaventura de Sousa Santos él denomina la línea abismal,
pero que otros lo denominan de otra manera y lo denominaron de otra manera. Por ejemplo, el mismo filósofo Franz Fanon hablaba de la zona del ser o la zona del no ser. Es decir, en el mundo hay una zona que no es geográfica, por favor, que no tiene que ver con el norte geográfico y con el sur geográfico, sino que tiene que ver con una zona en donde las relaciones de poder se dan de una manera y no de otra, ¿vale? Una zona en donde la posición que ocupan los sujetos en esas relaciones de poder tiene unas características determinadas, sería una zona del ser y una zona del no ser. Es decir, una zona en la que los seres son considerados verdaderamente humanos y una zona en la que los seres son considerados otra cosa diferentes a lo humano. Esto viene del mismo periodo colonial. Es muy importante cuando uno lee los discursos teológicos del siglo XVI, concretamente cuando uno lee, más allá de la fecha, cuando uno lee, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la controversia de Valladolid, ¿vale? Que sugiere una película con este mismo nombre que está en YouTube, la pueden ver, que es una discusión entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, una discusión para determinar si los indios eran humanos o no eran humanos. Es muy interesante que uno de los criterios que usa Ginés de Sepúlveda para intentar decir que eran salvajes y que no eran humanos y que por lo tanto se les podía esclavizar, uno de los grandes criterios que utiliza es que no tenían propiedades. Es muy interesante, porque el derecho de propiedad es el elemento básico del sistema capitalista. El derecho de propiedad, ¿vale? Y uno de los argumentos más fuertes de Ginés de Sepúlveda para decir que los indios no eran humanos era que no tenían propiedades. Y por lo tanto, si no tenían propiedades, eran otra cosa diferente a lo humano. Pensemos eso en términos actuales. ¿Qué significa el derecho de propiedad para este sistema capitalista que hoy día denominamos o asumimos en su versión neoliberal? Si esta zona del ser y del no ser existen, significa que hay una zona del mundo donde no se vive, sino se sobrevive. Para mí Chile es un ejemplo genial de sobrevivencia y no de vivencia, ¿vale? Yo ayer estaba en una actividad con educadoras de párvulo y hubo una colega que dijo que, bueno, que hay educadoras de párvulo que son desmotivadas, que son indiferentes, que son descuidadas, que están desmotivadas, y empezó a dar toda una serie de características que se las atribuía al sujeto considerado individualmente. Entonces cuando me tocó hablar a mí, yo les dije, ¿hay alguien de acá que se dedica al mundo de la educación que en algún momento no se sienta desmotivado? Que en algún momento no se sienta que ya no da más, que en algún momento no se sienta muy estresado. Entonces, en este país, una de las lógicas centrales, por lo menos hasta el 25 de octubre, no sabemos lo que va a ocurrir después, pero por lo menos hasta el 25 de octubre, es que tenemos que estar constantemente produciendo objetos que produzcan valor para poder sobrevivir. No para acumular. Nosotros ni siquiera llegamos a ese principio básico del capitalismo, que es la acumulación. Nosotros no llegamos a eso. Nosotros queremos producir para sobrevivir. Pensémoslo en términos escolares, ¿qué podría significar eso? ¿Vale? Bajo esta lógica, entonces, asumimos que hay una epistemología que es la que está a la base de la construcción del conocimiento, hay una epistemología que el mismo Ramón Rothfogel denomina epistemología colonialista imperialista, ¿vale? Y que él lo refleja, a mí me encanta cómo lo hace, porque él dice que esta epistemología colonialista imperialista no es una cuestión del siglo XX o del siglo XXI, es una cuestión que viene del siglo XVI. Y él dice que esta epistemología sigue una lógica muy particular que se resume o que sintetiza en la frase yo sé lo que es mejor para ti. Es muy interesante. Y él dice, veamos cómo esa lógica de yo sé lo que es mejor para ti se reproduce desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Y los ejemplos que pone son muy interesantes. Él dice, el siglo XVI
cristianízate o te mato, la aparición de los bárbaros. Es decir, hay un otro humano que sabe lo que es mejor para ese indio. Y lo mejor, la única posibilidad de ese indio es cristianizarse. Porque si no se cristianiza, la consecuencia es la pérdida de la muerte. Y uno dice, bueno, pero eso pasó en el siglo XVI, ya hemos avanzado muchísimo y hemos superado eso. Él dice, vayamos al siglo XIX. Y la lógica de yo sé lo que es mejor para ti se reproduce en la lógica civilízate o te mato. Matanzas aborígenes a lo largo de todo el mundo. Y uno dice, bueno, pero siglo XIX, vayamos al siglo XX. La misma lógica se reproduce en la frase desarróllate o te mato. Y esto ya no está tan lejos. Es decir, todos los golpes de Estado surgidos en Latinoamérica en el siglo XX reproducen la misma lógica. Yo sé lo que es mejor para ti y lo que es mejor para ti es un sistema que yo te voy a imponer. Y finalmente tenemos los ejemplos que nos gusten más o menos. Yo no voy a entrar ahora en esa discusión, pero tenemos el ejemplo de Brasil, con la institución de Dilma Rousseff, que sabemos bajo qué principio se produjo, y tenemos la situación particular de Venezuela. Con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo con todo el sistema venezolano, pero hay una misma lógica de un externo que impone al otro la forma en la que se tiene que comportar. ¿Vale? Entonces, sintetizo el colonialismo a partir de la relación indestructible entre modernidad y capitalismo, que podría imposibilitar, y esto lo dejo para la discusión, podría imposibilitar la construcción de una escuela diferente si es que no transformamos el proyecto civilizatorio. Por eso yo tengo una convicción que puede ser errada y que a lo mejor en 2 meses me desdigo de ella, pero tengo la convicción de que el papel fundamental de los educadores está en construir o en aportar en la construcción de un proyecto civilizatorio diferente, que cambie las categorías desde las cuales nos explicamos el mundo y que nos transforme a nosotros mismos para ver cuál es nuestro orden de prioridades. Y yo creo que el orden de prioridad siempre debe estar, así lo plantean las mismas propuestas decoloniales y así yo estoy convencido de ellas, siempre debe estar en la vida, no en la sobrevivencia, en la vida. Y si está en la vida, significa, entre otras cosas, que la lógica económica que nos mueve actualmente debiera ser modificada y que la lógica del poder, tal cual lo entendemos, también debiera ser transformada. Y la propuesta decolonial plantea que el poder, y lo plantea siguiendo a varias comunidades aborígenes y al mismo movimiento zapatista, plantea que el poder no debe ser entendido como dominación, sino debe ser entendido como la posibilidad de reafirmar la vida. Si cuando yo tengo poder, ese poder debe operar para reafirmar la vida de otros y de otras. Si eso no ocurre en la institución escolar, si yo lo que hago en la institución escolar es gestionar excelentes prácticas para que la gente siga sobreviviendo, puede ser muy efectivo en el sistema tal como lo conocemos hoy día, pero yo entiendo que estamos contribuyendo a un proyecto civilizatorio que finalmente nos excluye, porque no podemos olvidar nuestra posición geopolítica, y hablo de Chile, de Latinoamérica, en el mundo. Es decir, para que otros países sigan teniendo el nivel de desarrollo económico que están teniendo, esos países requieren de que nosotros sigamos sin poder llegar a eso que llamamos desarrollo. Recuerden la cantidad de años que llevamos en vías de desarrollo. Antes éramos subdesarrollados, ya nos cambiaron el nombre porque sonaba muy feo y nos pusieron en vías de desarrollo, pero nunca salimos de la vía, siempre estamos en la vía y no podemos estar en otro lugar. Nunca vamos a llegar al desarrollo porque la situación geopolítica mundial requiere de que haya países que siempre se mantengan en vías de desarrollo.
Esa es la primera idea, un poquito larga, porque son las 9:15 casi, un poquito larga. Pero, ¿cómo se traduce eso concretamente hoy día? Eso se traduce en un capitalismo que lógicamente cruza transversalmente todas las instituciones, no solo la escuela, todas las instituciones sociales, ¿vale? Un capitalismo que en su manifestación actual se denomina neoliberalismo, ¿vale? ¿Qué es el neoliberalismo? Y esto es interesante desde el punto de vista educativo. El neoliberalismo no es única y exclusivamente un sistema económico. Si fuera solo un sistema económico, sería relativamente sencillo de transformar, porque transformaríamos las reglas económicas. Pero el neoliberalismo se constituye hoy día en un sentido común. Se constituye en un sentido común. Vean toda la publicidad, toda la franja electoral que está en contra, sí, por el rechazo. Y casi toda la argumentación que han armado en relación al rechazo tiene que ver con apelar a un sentido común que ya está instalado en la sociedad chilena. Por eso es tan difícil transformarlo, porque nosotros mismos, incluso aquellos que nos asumimos como muy críticos del mismo sistema, encarnamos gran parte de estos principios que criticamos. Y por lo tanto, ese neoliberalismo, ese capitalismo, se convierte en el ser supremo para el ser humano. Eso no lo digo yo, eso le decía Walter Benjamin, ¿ok? No estoy yo inventando nada nuevo. Esto le decía Walter Benjamin. El capitalismo como religión. Es decir, ese es nuestro ser supremo. El ser supremo ya no es Dios. El ser supremo ya no es Jesús, ya no son las figuras religiosas. El ser supremo es el objeto que produce valor y que podemos consumir. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es otra característica? Y aquí me gusta citar mucho a Karl Polanyi cuando él habla del concepto de mercancías ficticias, porque él dice, cuidado, está bien que produzcamos objetos que produzcan valor, genial, pero el problema del capitalismo y concretamente del neoliberalismo es que ha mercantilizado aspectos de la vida que no nacieron como productos del mercado. Ese es el problema. No, el problema no es que le demos valor, que creemos un iPhone y lo vendamos a un valor X y la gente lo consuma. Ese no es problema. Nadie está en contra del consumo. Bueno, habrá gente que sí, ¿vale? Pero no estamos en contra del consumo. Lo que estamos en contra es de mercantilizar aquello que nos quita la vida. Y él habla de 3 grandes mercancías ficticias. La naturaleza, y es un ejemplo claro, cómo estamos mercantilizando, ¿cierto?, toda nuestra naturaleza en el contexto latinoamericano. El trabajo, que en nuestro caso se podría reproducir en lo que llamaríamos conocimiento, cómo hemos mercantilizado el conocimiento y el dinero. Ninguna de esas 3 cosas nacen como productos del mercado. De hecho, recuerden que el dinero nace solo como un sistema de trueque para intercambiar, pero no para generar un valor añadido, ¿vale? Entonces, es muy interesante considerar cómo esta lógica se introduce en el contexto escolar y empieza a hacernos pensar que el mundo educativo se tiene que comportar bajo la misma lógica que el sistema económico, ¿vale? Y lógicamente desde acá, por ejemplo, confundimos, que es muy común confundirlo, lo que es legal con la dignidad humana, o mejor dicho, la justicia con la ley. Y decimos es justo cuando queremos decir es legal, ¿vale? Y sabemos que no siempre la ley es justa. El ejemplo claro lo vivimos cotidianamente en nuestro país. ¿Cuántas leyes tenemos que van en contra de la dignidad humana? ¿Vale? Entonces, termino esta parte del neoliberalismo sintetizando en que el derecho de propiedad se convierte en el elemento central de lo humano y en el elemento central de la democracia. Recuerden que uno de los elementos que va a estar en discusión fuerte en la posible nueva constitución es el derecho de propiedad. Porque el conflicto es cuando el derecho de propiedad choca con la dignidad. Y esa es la discusión fuerte que vamos a tener. Y entonces surge la pregunta, ¿podemos resistir? Porque resistir
es cambiar la orientación de la pregunta. Y es decir, ya no queremos sobrevivir, ahora lo que queremos es vivir. Y por lo tanto tendríamos que pensar la institución escolar en términos de vida y no de sobrevivencia o muerte, que ese es otro tema que podríamos ver en otro momento. ¿Vale? En otro momento. Entonces vamos ahora a intentar, en estos minutos que nos quedan, ir un poquito al ámbito más social y yo creo que más educativo, ¿vale? Yo asumo que uno de los grandes propósitos que nos quedan a los educadores es alejarnos de ese sentido común. Carlos Calvo diría de ese deber ser que nos han hecho creer que es lo correcto, que es lo que todos tenemos que hacer, y caminar a dos cosas. Por un lado, hacia otros mundos posibles. Pero cuidado, no solo hacia otros mundos posibles, porque cuando colocamos todo en esos otros mundos posibles, estamos colocando todo en la utopía. Y es genial que tengamos una utopía que nos permita, diría Galeano, que nos permita caminar, ¿cierto? Eso es genial. Pero cuidado, lo más interesante es caminar hacia otros mundos ya existentes. Porque no todos los mundos, no todas las comunidades se comportan como nosotros nos comportamos. Entonces, ¿cómo rescatamos esas otras comunidades que están viviendo de otra manera? Y aquí, lógicamente, en lo personal me hace mucho sentido cómo nos acercamos a esas comunidades que están resistiendo en todo el territorio latinoamericano, ¿vale? En todo el territorio latinoamericano, para poder decidir sobre sus propias vidas. Ese es un elemento central. ¿Qué requerimos para eso? Requerimos muchas cosas, ¿no? Yo no puedo decir todo lo que requerimos, pero algunas ideas, algunos principios que yo creo que son importantes. Una de las primeras cosas que requerimos es asumir que nada de lo que opera en lo humano, nada, no hay nada, incluyamos ahí el aprendizaje, no hay nada humano que se constituya desde solo la individualidad. Es decir, todo lo que opera en nosotros como humanos siempre se da en la relación y siempre se da en la comunidad. Siempre. No hay nada que opere fuera. Incluso mis propios pensamientos en la cama cuando me voy a dormir en las noches no operan solo desde mi individualidad, sino por un montón de relaciones que yo establezco con otros aspectos de la vida, que uno debe reconocer, que uno debe valorar, ¿vale? Entonces ese es un elemento muy importante. Si eso fuera así, significa que transitamos desde el aprendizaje centrado en el sujeto hacia siempre el aprendizaje centrado en la comunidad. Por lo tanto, yo estoy pensando que yo lo que gestiono no es el aprendizaje. Yo lo que gestiono son las comunidades. Es más, no es lo que yo gestiono, es lo que gestionamos. Y ahí entramos en otra lógica. Porque no podemos llevar a cabo una labor educativa desde la individualidad de un sujeto en particular, sino desde las comunidades. Y las comunidades, a mí me gusta aquí mucho leer a Catherine Walsh, porque ella habla de que las comunidades tienen dos grandes manifestaciones. Una, constituirse en comunidades de resistencia, es decir, que le posicionan un poder para resistir a esa lógica centrada en la sobrevivencia y no en la vida. Por lo tanto, hay un llamado a los educadores a resistir. Pero ella dice, cuidado, porque si nos quedamos todo el día resistiendo, eso no posibilita o no tiene por qué posibilitar la transformación. Y por tanto las comunidades tenemos que empezar a encarnar también formas, ella lo dice muy bonito, formas de reexistencia. Es decir, tenemos que mostrar que podemos existir de una manera diferente. Resistimos por un lado, pero por otro lado mostramos formas de reexistir, formas diferentes de vivir, mucho más centradas en la dignidad, mucho más centradas en la justicia, por ejemplo. Pero ahora bien, cuidado, porque no hay que ser ingenuo. Si queremos hacer eso, no podemos olvidar que bajo la normativa actual, no la justicia, bajo la legalidad actual que se
que opera, en el caso concreto de nosotros en las instituciones educativas, en normativas específicas, bajo esas normativas específicas es muy difícil construir comunidades de reexistencia. Por lo tanto, el llamado que hace, que yo les aconsejo que la estudien porque es una mujer tremenda, Silvia Rivera Kusikanski, que es una activista boliviana tremenda, ella dice una de las cosas que tenemos que hacer es asumirnos como sujetos políticos que son capaces de transgredir las normas instituidas. Entonces, a mí me encanta. Es decir, el llamado de la gestión debería ser gestionar en comunidad cómo transgredimos las normas instituidas que no nos posibilitan salir de la lógica de la sobrevivencia. Por lo tanto, ¿cómo gestionamos para transgredir esas normas instituidas? Y claro, el sujeto que aparece acá, nosotros, entonces no somos sujetos mera y exclusivamente técnicos, con conocimiento disciplinar de algo, sino que somos sujetos políticos. Y entonces aquí hay dos elementos. El compromiso político, si no está en los educadores y educadoras, no son educadores y educadoras, son otra cosa. Que pueden ser otra cosa maravillosa, pero no educadores, porque no ayudan a construir ese otro proyecto civilizatorio. Ese compromiso político se traduce en el quehacer diario, pero también se tiene que traducir en la movilización social. Es decir, la educación requiere que los educadores y educadoras y las comunidades educativas se movilicen, pero no solo por aspectos gremiales, no solo, que también, no solo por más sueldo, no solo por menos estudiantes por salón, que también, sino que se movilicen desde el aporte que desde la educación podemos hacer a ese otro proyecto civilizatorio. Por eso es tan emocionante, tan emocionante es la palabra, tan apasionante cuando uno sale a la calle en todas estas movilizaciones que ha habido y ve a los educadores y educadoras y ve a los niños y las niñas de las comunidades educativas, no pidiendo por sus propios intereses, sino pidiendo por los intereses de un país diferente, construido, en nuestro caso, desde la educación. Y lógicamente esto requiere, y con eso voy a ir terminando, requiere asumir que desde el punto de vista epistemológico, nosotros no nos la podemos jugar por ese tipo de conocimiento que llamamos ciencia. Porque cuando solo, no digo no jugárnosla, por favor, yo me dedico a eso, entonces para mí la ciencia tiene un valor importante, pero no es todo el conocimiento existente en la humanidad. Existen otras comunidades, por ejemplo, la infancia, que no conoce la ciencia en sus términos formales, pero que lógicamente opera con una lógica de conocer, que si no validamos, que si no legitimamos, lo que hacemos no es negar el conocimiento, lo que hacemos es negar a la infancia. ¿Sí? Pensemos en todos los colectivos. El día de ayer en la mañana estuvimos en una actividad con la presidenta de la Academia de la Ciencia, María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales en el año 2006, primera mujer que consigue el premio en ese contexto, y ella planteaba como científica, ella decía, el conocimiento que nosotros las mujeres hemos construido y estamos construyendo tiene menos valor. Y lo que pasa no es que se niegue el conocimiento, a quien se termina negando es a las mujeres que producen ese tipo de conocimiento. Pensémoslo en todos los colectivos. ¿Cuál sería el colectivo no negado? Aquel, dirían las teorías decoloniales, que produce conocimiento desde una zona geográfica específica, que tiene unas características físicas particulares, por ejemplo, que es hombre, por ejemplo, que es blanco, por ejemplo, que es patriarcal y, por ejemplo, que es capitalista. Si te sales de ahí para producir conocimiento, ese conocimiento empieza a ser negado y empieza a tener menos valor. Bueno, son las 21:28, ¿vale? Desde aquí lo que nos queda pensar entonces es qué otras vamos a construir para hacer un aporte en la construcción de ese otro proyecto
civilizatorio. Creo que me ajusté al tiempo, Silvia, tal cual Perfecto, tú me comentaste. perfecto. Muchas gracias, Alberto, bueno, por contextualizar este tema tan profundo y tan controversial también, ¿no? Pero Sí. tan necesario de llevar a cabo en los proyectos educativos civilizatorios como tú nos estás invitando. Hay personas que ya han levantado su mano, ¿verdad? Luis, Karen, María Alejandra y Sí. Pablo, así que vamos a ir en ese orden para poder aprovechar este poquito tiempo que tenemos. Luis, por favor. Bien, primero que todo, exposición de los Luis, por favor, les voy a y- pedir que, no, perdón, les voy a pedir que cuando hablen puedan abrir su cámara para que haya un diálogo más de frente, ¿no? Para poder claro, dialogar y yo mirarnos. veo, Luis, ¿cierto? Estoy con mi cámara. no te escucho bien, Luis. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me Ahora escucha? sí, sí. Ya. Ok, profesor, mire, en relación al análisis que hace usted del capitalismo, ¿cierto? Y la influencia que ha tenido en el sistema educativo chileno, ¿cierto? Que rinde cuenta de una u otra forma al Fondo Monetario, a la OCDE y todos esos estamentos, ¿ya? Y lo que ha hecho básicamente es reproducir sociedades, ¿ya? Reproducir desigualdades, manteniendo, ¿cierto?, un segmento de la población gozando de los beneficios que el resto produce para aquello, ¿ya? Eso me parece muy acertado su análisis, ¿ya? En relación a lo mismo, la consulta es la siguiente. Ahora que hay un proceso que posiblemente se pueda dar de una nueva constitución, sería primordial cambiar el artículo que tiene relación con la libertad de enseñanza y focalizarlo de una forma menos mercantilista, menos influenciado por el neoliberalismo. Me refiero a la libertad de enseñanza y el impacto que tiene, ¿cierto? Y la influencia que tuvo desde el punto de vista del capitalismo. Eso, profesor. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Mi consulta. Silvia, ¿voy contestando o hacemos varias Como preguntas y... tú prefieras. No, a mí me da igual, como a usted les parezca mejor. Eh, si quieres reunir, hay cuatro intervenciones. Si quieres reunir las cuatro mejor y luego vas Vale. haciendo síntesis. Entonces Vale. estaría Karen, por favor. Karen. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, estimado, yo quiero primero agradecer su exposición. Esta es una exposición que a mí me hace mucho sentido. Es una exposición o un conversatorio que a mí me llega mucho al alma. Este ramo en particular, que es gestión curricular, a mí me ha tomado todos mis horizontes y todo mi ser para poder hacer un cambio en algo. Desde el momento en que empezamos este módulo, la profesora nos ha sensibilizado aún más en este proceso que se está llevando a cabo a nivel mundial, creo yo, de la escolarización a la educación que deberíamos tener todos. Y a mí me ha hecho mucho impacto porque yo lo viví en carne propia. Lo viví desde pequeña y lo viví con mis hijos. Y la verdad es que no hay mejor experiencia que el haber vivido la discriminación, por ejemplo, por ser diferente. No hay mejor experiencia que haber vivido la discriminación de pensar diferente y de tener, cierto, ideas propias que te van sepultando y que te van dejando, ¿cierto?, en un círculo pequeñito, oscuro, en el cual muchas veces muchas personas no pueden salir. De allí creo yo que tenemos una problemática muy grande que tenemos que generar nosotros como comunidad. Y también estoy de acuerdo en cuando dicen, oye, basta, ya dejemos de explicar, dejemos de hacer síntesis, dejemos de hacer tesis respecto a lo que podría ser. Nosotros acá habemos 22 personas o más, no sé cuántas habemos ahora, pero generalmente somos como 22 a 29. Habemos 29 personas potentes que podemos hacer un cambio potente. Un pequeño granito de arena en nuestras mismas escuelas. Y también quiero indicar lo siguiente.
que nosotros aprovechemos la instancia del currículum que tenemos, por ejemplo, de las posibilidades que tenemos en las escuelas, en las universidades, en las instituciones, para poder empezar a lavar la cabeza, porque eso es lo que hicieron los colonizadores, y lo que hacen, ¿cierto?, la mayoría de las personas que conquistan. Ellos lavan la cabeza, ¿cierto?, de lo que tiene que ser, porque ellos lo dicen que es así. Y esa colonización, esa adoctrinación, yo le llamo doctrina, ¿cierto?, los adoctrinan a las personas, se logra, ¿cierto?, con un paso a paso. Eso es algo planeado, es algo totalmente un plan, ¿cierto?, que tiene como objetivo lograr que las personas hagan lo que otras personas quieren que hagan. Pues no sé si me hago entender, pero es más o menos eso. Nosotros empecemos a hacer lo mismo, empecemos a hacer lo que correspondía a derecho desde un principio. Y dejemos ya de tanto tecnicismo y tanto sintesismo, sino que al contrario empecemos a actuar. Creo que allí está nuestra responsabilidad, todos los que estamos en el magíster, me incluyo yo, muy, muy comprometida, en que ya tenemos que empezar a actuar y no decir tanto, sí, mira, yo creo que fue súper injusto, o sí, los colonizadores vinieron, sí, ok, ¿qué vamos a hacer entonces para cambiarlo? Ya no tenemos que replantearlo, ¿cierto?, en una tesis. Esa es mi postura. Así que le agradezco nuevamente porque usted nuevamente me hace encariñarme más aún con esta noble profesión y con esta posibilidad que tengo en mis manos de poder hacer algo más. Gracias, Karen. María Alejandra, después Pablo y después Francisca, hasta el momento. Y ahí haríamos un corte para que el profesor pueda sintetizar y hacer su contraparte. María Alejandra, por favor. Sí, buenas tardes, noches, profesor, gracias. Gracias por su palabra. Bueno, mira, iba escribiendo ideas mientras hablabas para relacionar esto con la perspectiva en derechos humanos que hay hoy día en la educación. O sea, sabemos que hay todo un enfoque de derechos hoy en día, ¿cierto? Y desde la década del 90, los derechos del niño, antes, ¿cierto?, invisibilizados, y de hecho lo relacioné y decía, a lo mejor la perspectiva de menores de edad. Antes del 90 incluso me hizo recordar la perspectiva de vistos como menores de los indígenas, después de la conferencia de Valladolid. Bueno, si sabemos que los derechos humanos tienen este concepto de universalidad, que surgen a partir de una experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial, pero que a la vez tienen una herencia de un ideario republicano que viene desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? E incluso muy fuerte desde la Revolución Francesa, Ilustración y todo eso. Pero podemos decir, no sé si generalizar, y esta es una de mis consultas, generalizar si los derechos son 100% una construcción eurocentrista, civilizadora, modernizadora. Por ejemplo, una cosa. Y a partir de eso, lo proyecto a la educación de hoy, al proyecto chileno de educación al final. ¿Es legítimo o es válido que nuestro país adquiera esa perspectiva de derecho tan, ¿cierto?, como abrirse a esta perspectiva sin criticar demasiado? O si falta, para hacerlo más nuestro, falta de colonizar el concepto de derecho y adecuarlo a nuestra realidad, adecuarlo a nuestra propia historia. Por ahí va lo mío. Gracias. Gracias, María Alejandra. Pablo, por favor, y luego Francisca. Hola, profesor. Buenas tardes. Disculpe por no haberme presentado recién, pero con todo respeto, yo siento lo que habló usted, a mí no me hace mucho sentido. Siento que el capitalismo no es perverso para nada. Yo lo miro desde este punto de vista. Yo pasé por los 3 tipos de educación, pasé por la pública, por la particular subvencionada y por la particular. Y a mi madre, en este caso, a mi madre que me estaba a cargo de mi educación, no le pusieron una pistola en el pecho para elegir dónde tenía que por obligación
colocarme a mí para estudiar. La pregunta mía va porque yo tengo entendido que acá todos los colegios públicos no se les pide ningún costo para poder estudiar. Entonces la accesibilidad para mí es total. Y en ese punto de vista, siento que a veces cuando se habla de gratuidad, o yo sé que es su punto de vista que quiere plantearnos sobre nosotros, me preocupa porque nosotros tenemos que multiplicarlo exponencialmente, que vamos a tener a 20 a 30 niños enfrente de nosotros. Entonces, yo para nada no me siento colonizado, me siento una persona libre, soy una persona libre, diariamente me siento una persona libre, pero tengo la libertad de elegir dónde querer poner a mi hijo a estudiar. Entonces, le hago un ejemplo, si un colegio particular subvencionado o un particular que es muy costoso es malo y un colegio público es muy bueno, yo no dudaría en colocar a mi hijo en un colegio público. El punto es que yo tengo la libertad de elegir. Ahora yo me pregunto, si todos piden que la educación sea gratuita y que sea un derecho, como todos saben que quieren que sea, una nueva constitución no lo va a cambiar. Para mí, la educación es gratuita, porque nunca me cobraron por estudiar. Entonces, el punto es que si dicen que va a ser gratuita, de algún lado tiene que costearse. Si yo logro la palabra gratis, nada es gratis, porque de algún lado, directo o indirectamente, tiene que financiarse. Y eso no va a ser del Estado, es de nosotros, de los contribuyentes, quienes pagamos. El Estado es solo un ente administrador, que tiene que tener mejoras como todas las cosas pueden tener mejoras. Pero que el capitalismo sea perverso, me parece que estamos hablando de cosas que no sean. ¿Cómo se va a mover la economía? ¿Cómo se va a mover la gente? Para mí, una persona que es capitalista o tiene una empresa importante es un benefactor social, porque te lleva sueldo, te lleva comida, te lleva plata a tu casa y tú puedes mantener a tu familia. Entonces, que lo veamos como algo perverso, yo creo que debería, con todo respeto, profesor, tener mucho cuidado con querer plantearnos nosotros como ideas en nuestras cabezas. Porque para mí yo me sentí, sinceramente, con lo que puso usted, muy pasado a llevar. Ahora, si usted cree que la libertad, que el benefactor social tiene que ser perfecto, pero si estamos hablando de un país que en 30 años bajó el índice de pobreza a menos de 2 dígitos, no me puede decir que no bajó la desigualdad. Sería contradictorio. Entonces, yo creo que debería tener, no tener, yo te trato la libertad de hacerlo, pero tener mucho cuidado porque para mí es lo que le vamos a transmitir a los niños. Los niños tienen la libertad de elegir qué camino seguir. No les puedo plantear algo en su cabeza. Les puedo dar ideas, les puedo enseñar conceptos, les puedo enseñar conocimientos, pero no los puedo obligar a elegir. No por fuerza mayor. Entonces, me preocupa mucho, mucho, mucho. O sea, imagínense un ejemplo tan burdo que voy a decir, pero imagínense todos los grandes empresarios, los dueños del Líder, los dueños de Jumbo, los dueños de Walmart, dijeran, ¿sabéis qué? Me aburrí de la persona que piensa que el capitalismo es malo, voy a cerrar mis empresas. ¿Qué va a pasar con la gente? Entonces, debe tener, no tener, sino que entiendan mi punto de vista, que para mí el capitalismo no es perverso. Si nos pusiéramos a trabajar sobre la historia antigua, antes se trabajaban casi 12 horas, ahora se trabajan 8. Y tenemos fines de semana de descanso. O sea, todo ha sido malo. Hay seguridad social, hay seguridad laboral, que tiene que tener mejoras, sí, tiene que haber mejoras. Entonces, a mí lo que me preocupa es que son los datos los que hablan. Usted habló de una nueva constitución, de que todos estamos a favor del rechazo. La constitución se ha cambiado más de 45 veces en menos de 30 años. ¿Y van a decir que ahora recién se va a cambiar? Tampoco no podemos mentirnos. Yo nunca, cuando estudié, me sentí librado o culpa de libertad. Nunca, siempre me sentí un ser libre, que aprendí, que tuve la oportunidad, tuve todas las oportunidades que todos mis compañeros. Desde lo público hasta lo privado.
Entonces, si yo le voy a enseñar, que yo tengo una hija, yo le voy a enseñar, ¿sabe qué, hija? Tiene que ser la educación gratuita, tiene que ser un derecho para usted, la salud tiene que ser un derecho para usted, tiene que ser gratis para usted. ¿Quiere que yo a mi hija le enseñe a que la vida siempre va a ser todo fácil o que la vida va a ser difícil? Que tiene que acostumbrarse a crear competencias que la logren enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo quiere que le enseñe? ¿Que le diga que todo es fácil? Entonces me preocupa mucho lo que usted habló, profe. Con todo respeto. Gracias, Pablo. Terminamos con Francisca y ahí redondeamos porque ya le van a quedar 15 minutitos para poder hacer una tremenda síntesis. Francisca, por favor. Sí, profesora, acá estoy. Buenas noches, profesor. En primera instancia y muy cortito, darle las gracias por esta charla magistral. En realidad, más que charla, un encuentro pedagógico potente y significativo para mí. Y dentro de todo lo que yo anoté de sus conocimientos claramente, me quedo con lo último sobre los aspectos de comunidades. Entonces, planteé una pregunta, y más que una pregunta, quizás es un análisis pequeño, muy humilde de mi parte, y es basado en el mediador como un poder fuerte desde los conceptos de Foucault para poder contraponerse como a lo que usted mencionaba ante el proyecto civilizatorio, contextualizado claramente en la historia que usted nos narró en el primer inicio de su charla. Así que creo que con eso me quedo con este gestionar en comunidades de los docentes, pero más desde la docencia, desde la teoría de la mediación, y cómo nosotros como pedagogos tenemos en realidad esa tarea gigante de poder claramente guiar a los niños, sobre todo a las primeras infancias, ante la participación ciudadana, considerando lo que mencionaba el compañero con anterioridad, que uno de los 4 pilares fundamentales de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, ratificado en Chile en los años 90, es la participación. Y la participación es parte de un proyecto ciudadano empoderado que permita en realidad abarcar y liderar y orientar a los seres humanos, en realidad a nosotros como ciudadanos, ante una comunidad libre, la cual se construya hacia una sociedad en la cual sea una cultura libre, en la cual todos y todas podamos educarnos en libertad y apoyarnos constantemente en este camino hacia el aprendizaje. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias, Francisca. Bueno, Alberto, entonces ahí tienes 5 comentarios, algunas preguntas, otros comentarios, y tú también tienes el espacio para poder responder. Perfecto, muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos y a todas por no 5 comentarios, son 5 personas que han hecho muchos comentarios, ¿cierto? Así que bueno, esto da para otra hora o para 50 minutos, 40 minutos más de poder decir alguna cosa, así que voy a intentar ir relacionando varias de las cosas que ustedes plantearon, ¿no? Voy a relacionar primero el tema de Luis de la libertad de enseñanza con parte del planteamiento también que hace Pablo al respecto, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que asumir es que ya vamos a hablar como país, no vamos a hablar en términos individuales. Si como país adherimos a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y los derechos humanos nos plantean que la educación es un derecho, efectivamente, es un derecho. El Estado está en la obligación, eso no es una opinión personal, es cómo se comporta en la lógica de los estados cuando firman declaraciones de ese tipo, ¿no? Yo tuve una experiencia yo diría, no hace más de un mes, que me descargué nuevamente la Declaración de los Derechos Humanos y me la leí, artículo por artículo, y es sorprendente, no hay ni un derecho, ni uno que se cumpla en Chile, ni uno que se cumpla en Chile. Entonces, bueno, el primer elemento básico es asumir que si Chile adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estado chileno debe dar respuesta coherentemente a esa adhesión. Otra cosa, y después con María Alejandra podemos discutir de dónde viene la declaración y la lógica que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, Luis, no me cabe ninguna duda que ese artículo debiera y va a ser, yo estoy convencido de que va a ser reformulado. Ahora, ¿cuál es el cariz que va a tomar eso? Yo no lo podría decir, porque si asumimos eso que yo planteaba del neoliberalismo como sentido común,
no podemos olvidar que los constituyentes van a ser parte también de ese sentido común. Entonces, ¿hasta dónde vamos a poder transformar la lógica que está a la base del artículo tal y cual lo tenemos hoy día, ¿no? Uno piensa, yo creo que muchas veces por desconocimiento, que la libertad tiene que ver con que los papás o las mamás elijamos los colegios de nuestros hijos, ¿vale? En otros países no, los papás no eligen. Es decir, no es que no eligen. Sí, no eligen, pues efectivamente no eligen. Es decir, hay una serie, supongamos, la lógica de las escuelas particulares pagadas y particulares subvencionadas y públicas, ¿no? Lo primero que hay que asegurar es que todo ciudadano chileno tenga acceso a una educación. Todo ciudadano chileno tenga acceso a la educación. Todo, ¿vale? Todo. Cuando esto esté asegurado, lógicamente existe la posibilidad, porque si no estaríamos cayendo en una dictadura, existe la posibilidad de que ciertos proyectos educativos privados operen en la sociedad para algunas personas que quieran y puedan acceder a esos proyectos. Y eso está bien. A mí no me parece mal eso. El problema que tenemos en Chile es que la educación no está asegurada para todos y todas los ciudadanos. Entonces, cuando Pablo dice, podemos elegir, eso es mentira. Eso es mentira, Pablo, disculpa que te lo diga, eso es mentira. En Chile yo no puedo elegir si tengo tratamiento para un cáncer o no tengo tratamiento para un cáncer. Eso es mentira. Elige el que paga. Pero el que no paga no puede elegir. Se tiene que quedar con lo que el Estado le otorga. Y si el Estado... Profe, disculpe, mi papá tuvo cáncer y le ayudaron muchísimo. Pablo, voy a terminar, por favor. No puedo ser... mi papá falleció y no puedo hacerle caso a lo que usted dice porque me dice que no, a mi papá lo ayudaron enormemente. Todo el sistema público. Pablo, es tu experiencia. Pero una experiencia aislada no hace la realidad país. Tiene que ver con una experiencia país, no una experiencia individual. Por favor, voy a terminar, ¿vale? Entonces, la lógica, me parece excelente tu comentario, Pablo, pero esas son casuísticas personales. Las casuísticas personales no hacen la lógica de un país. Y un país como Chile, donde la gente muere por no tener recursos para atenderse, donde la gente se endeuda para poder llegar a eso que llamamos movilización social a través de la educación, que es mentira, y los datos los muestran, revisen todas las publicaciones chilenas que hay sobre la movilización social a partir de la educación desde el regreso a la democracia hasta ahora, y nos vamos a dar cuenta que no hay movilización social, Es decir, alguien dijo por ahí un día, y de verdad no recuerdo quién, si no lo diría, pero alguien dijo por ahí un día que en este país, para ser rico, para ser rico de dinero me refiero, para ser rico, o has cometido algún acto poco ético o eres hijo de rico. Y eso es muy interesante, porque nos lleva a pensar efectivamente si en este país tenemos o no tenemos derecho a elegir. Y lo que nos muestra la realidad es que en este país no podemos elegir, salvo algunos que se pueden dar el gusto de decidir si su hijo va a la escuela pública, a la escuela particular subvencionada o a la escuela particular pagada. El resto, y cuando hablo del resto hablo del 70% de la población, no es una minoría, es el 70% de la población, no puede elegir. O elige dentro del pequeño espacio que le dejan para elegir. Entonces, dicho eso, Luis, efectivamente ese artículo deberá ser reformulado drásticamente. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? No lo sé. Yo no lo sé, Luis, pero bueno, debiera ser, pero no porque yo lo diga, sino debiera ser para asegurar que la gente tenga acceso a una educación, y tomemos el eslogan, pública, gratuita y de calidad. Porque efectivamente, lo que dice Pablo es verdad. Gratis no hay nada. Claro que no hay nada gratis, lo pagamos los contribuyentes, ¿vale? Pero eso es lo que tenemos que hacer, pagar los contribuyentes para que todos los ciudadanos, independientemente de las características que tengan, puedan acceder. No olvidemos, y yo hablo por la región de Valparaíso,
no olvidemos que muchas escuelas públicas en la región, concretamente en la ciudad de Valparaíso, estaban a punto de cerrarse antes de la llegada de personas de otras nacionalidades. Es decir, la gente había huido hacia la particular subvencionada, la escuela pública se estaba quedando sin estudiantes y llegaron venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, haitianos, y gracias a eso se salvó la escuela, muchas escuelas públicas. Entonces, ¿podemos elegir? No. Hay algunos que tienen que ir a un tipo de educación y otros a otro tipo de educación. ¿Cuál sería el propósito? Hacer de la educación pública una educación que le garantice a todos y todas un proceso verdaderamente democrático, verdaderamente de aprendizaje, verdaderamente junto. A partir de ahí, cada uno podrá decidir a dónde van sus hijos si es que quiere llevarlo a otro lugar diferente. Y eso es un elemento principal, ¿vale? Un elemento principal. Ahora, claro, la reflexión de María Alejandra es muy interesante y muy profunda, porque efectivamente desde las propias teorías decoloniales, los mismos derechos humanos, cuando se asumen en su carácter universal, pero no asumen que fueron construidos por colectivos muy particulares, lógicamente no le están dando el reconocimiento, y esta categoría es muy importante, el reconocimiento a esos otros mundos que ya existen y que funcionan bajo otras lógicas. Entonces, con esto no quiere decir que no tengamos que adherir a la Declaración de los Derechos Humanos, por favor. Yo creo que es uno de los avances que tenemos como proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿vale? Por lo tanto, hay que adherirse a ello. Pero sí tenemos también que repensarlos, al menos desde el punto de vista pragmático. ¿Cómo es posible que tengamos una declaración que no opera en la realidad? No opera, no funciona. Por lo tanto, algo vamos a tener que hacer para ver cómo somos capaces de que nos sintamos reconocidos en esa declaración. Y claro, desde la propuesta decolonial, una de las cosas que se plantea es que los mismos derechos humanos deben ser reformulados. ¿Para qué? Para incluir a aquellos y aquellas que no fueron tenidos en cuenta cuando la declaración fue realizada, ¿vale? Y pensemos en todas las zonas del mundo. Perdón, mira, no hablemos de minoría, porque los que estamos excluidos en este mundo no somos la minoría, somos la mayoría. Esa es una lógica también de este proyecto que nos ha hecho creer que hay una minoría que está excluida. No. Hay una mayoría del mundo que está excluida y una minoría que nos dice a los demás cómo debemos operar. Ahora, claro, dentro de esa minoría existen unos más privilegiados y otros menos privilegiados, ¿no? Entonces, claro, yo comparto contigo, María Alejandra, que de alguna manera, la misma Declaración de los Derechos Humanos representa ese carácter eurocentrista y por lo tanto debemos repensarlo y debemos seguir mejorando y debemos seguir trabajando. Yo sí soy un convencido, aquí a lo mejor desde las mismas propuestas decoloniales podría ser cuestionado. Yo sí soy un convencido de que tendríamos que buscar un instrumento que verdaderamente fuera universal. Es decir, que nos permitiera a todo el sistema mundo poder operar de alguna forma. Y eso tiene muchas complejidades, porque culturalmente tenemos muchas diferencias. Pero también entiendo que como seres humanos compartimos algunos principios. Estoy pensando, por ejemplo, en la infancia. Estoy pensando en en uno de los principios que constituye la infancia, ¿no? Y uno dice, bueno, al menos desde nuestra lógica occidental, el principio que constituye a la infancia es la ludicidad. Concretamente el jugar como acción propia de todo ser humano infante. Pero cuando uno revisa la literatura africana, por ejemplo, uno se da cuenta, y concretamente situémoslo en la cultura bantú, que la palabra jugar no aparece. Y uno dice, bueno, entonces no es universal. Pero ellos tienen otra. Ellos tienen la palabra danzar. Ellos no juegan, sino que danzan. Pero bueno, que usen otro concepto no significa que estemos aludiendo a una realidad similar. Entonces, buscar esas categorías que cruzan transversalmente a todo el sistema mundo, yo creo que podría ser interesante y necesario. Yo creo eso, María Alejandra, que es necesario. Pero por favor, eso no significa invalidar a la Declaración de los Derechos Humanos como una propuesta de avance en los estados de derecho, ¿vale? Eso. ¿Qué más cosas? Bueno, Pablo ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Yo entiendo, Pablo, que te puedas sentir molesto y esa es una de las cosas más complejas que tenemos como país, ¿no? De cómo esta molestia que podamos sentir unos u otros
unos u otros, no nos llevan a constituirnos en comunidades que se violentan unas con otras, ¿no? Que está ocurriendo también en el país en estos momentos. Entonces, ¿cómo somos capaces desde el punto de vista educativo de entender que porque yo diga lo que estoy diciendo, no quiero ni manipular ni controlar a nadie, ni quiero adoctrinar? Lo que quiero es decir y dar a conocer una lógica que está operando en este sistema mundo tal cual lo conocemos hoy día. Yo puse un ejemplo en una actividad que hice con Silvia hace unos días atrás y lo voy a poner otra vez porque me resulta muy gráfico, que es el siguiente, ¿no? Uno asume que, por ejemplo, pensemos en Francia, un país desarrollado, etcétera, etcétera. Francia siempre ¿cómo se dice? Se vanagloria de que es uno de los países, es el país del mundo que menos basura produce. Y entonces, desde el punto de vista ecológico, verde, ellos siempre dicen que son maravillosos. Pero lo que no dicen los franceses, y con esto no estoy haciendo un ataque a Francia, sino únicamente poniendo un ejemplo, es que la basura que producen se la mandan a los haitianos. Y los haitianos se consumen toda la basura de los franceses. Entonces, ¿por qué es importante? No por la relación entre Francia y Haití, sino por entender que para que este sistema de producción y consumo siga existiendo, tiene que haber un otro que consuma, perdonen el concepto, la mierda que se produce en otro lugar. Porque si no, el sistema, recuerden, es un sistema finito. Si no, esto explota por algún lugar. ¿Por dónde va a explotar? Por donde decidamos que tiene que explotar. Ahora sí, Pablo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tú que hablas de datos y te gustan los datos, Chile efectivamente ha disminuido la pobreza. Efectivamente ha disminuido la pobreza. Pero por favor, no la desigualdad. ¿Vale? Yo creo que hay que revisar los datos internacionales y nacionales. Sí. Alberto, ¿vale? Llegó lamentablemente la hora. Ha sido una puesta en la mesa de temáticas que, como tú mismo dices, ¿verdad? Van a tener que ser analizadas por cada uno y cada una de acuerdo a cómo lo está sintiendo. Yo te agradezco muchísimo la postura, la claridad y el darnos esta posibilidad de reflexión. La apoyemos, no la apoyemos, pero es un tema de inflexión muy fuerte que tenemos que tener presente sobre todo.